Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro webinar del contribuyente. Si todo está bien, agradecemos al contador público Miguel Ángel Silva Pedrosa, él es nuestro ponente de este día. El webinar es Incremento en las contribuciones patronales de las AFORES. Miguel Ángel Silva Pedrosa es contador público certificado, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, así como ponente en foros nacionales de especialistas en seguridad social, docente de la UNAM, de la Escuela Bancaria Comercial, la Universidad Iberoamericana, La Salle, entre otras. Entonces, agradecemos al contador esta posibilidad de poder compartir con nuestros seguidores del contribuyente esta transmisión y compartir sus conocimientos. Agradecemos también al Colegio de Contadores Públicos de México por esta oportunidad y vamos a dar inicio. Cedemos la palabra al contador. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Gwen. Muy buenas tardes y pues aquí un honor poder participar con ustedes para charlar sobre este tema que bien señalas, y me voy a apoyarme con algunas láminas. Nada más denme oportunidad para proyectarles. Aquí está. Incremento de la cuota patronal, efectivamente, de seguridad social en el seguro de cesantía y vejez. Y antes de hablar o de abordar directamente este incremento, que de hecho ya muchas de las empresas en estas épocas que revisan presupuestos para el siguiente año, ya lo están contemplando, ya están midiendo el efecto que va a tener este incremento, porque es en la carga patronal precisamente, no hay un incremento en la aportación que hacen los trabajadores. Entonces va 100% en el seguro de cesantía y vejez, la aportación que van a hacer los patrones. Eso así de manera muy general, pero hay que poner en contexto cómo fue que se dio ese incremento. No fue casualidad, no fue algo que de la noche a la mañana hayan dicho los diferentes actores, o en este caso Seguro Social, las autoridades de la CONSAR, bueno, pues vamos a incrementar la cuota patronal para que los trabajadores, ahorren más y tengan más recursos para su retiro. Precisamente ese es el contexto en el que voy a explicar o a sentar las bases para tener una mejor comprensión de cómo fue que surgió ese incremento de la cuota patronal, que de hecho es uno de los elementos que se modificaron con una serie de reformas que se presentaron en diciembre de 2021 en materia de pensiones. O sea, no fue el único cambio que se hizo. Les voy a compartir algunos otros, y este es el que en este momento y ya acercándose el fin de año estará preocupando mucho a las empresas. Ya después les voy a mostrar el cuadro resumen, cómo es que va a impactar a las empresas en cuanto a porcentajes y por qué va a ser un incremento gradual, cómo fue que se va a dar esto. Pero todo se enmarca en ese gran tema de las pensiones. Recordemos que hace 25 años, en el 1997, justo en el primer semestre, se presentó una reforma en materia de la ley del Seguro Social, donde pues, surgió un parteaguas. Se habla, de hecho, de las personas que tienen acceso al régimen anterior o la ley anterior y la ley nueva, que es a partir de los que ya cotizan o que empezaron a cotizar con la ley de esa reforma del 97. Entonces se cumplen 25 años, la CONSAR de hecho está de manteles largos porque cumple sus primeros 25 años, nació con aquella reforma, y en aquella reforma uno de los grandes cambios fue seguro social, te vas a dedicar a tu esencia, al objeto por el que te crearon o se te dio ese mandato constitucional, que es brindar seguridad social a las personas, o concretamente los trabajadores. Atención médica, quirúrgica, hospitalaria, rehabilitación, medicamentos, prestaciones económicas, prestaciones en especie, pensiones de distinta naturaleza, riesgos de trabajo, invalidez por accidentes profesionales, no profesionales, enfermedades profesionales, no profesionales. Entonces, se divide el seguro social.
se dedica o se ha dedicado exclusivamente desde esa fecha hasta nuestros días a eso, a su objeto, para lo que nació el Seguro Social. Y los fondos para el retiro que antes los administraba el Seguro Social, a partir de que ya están cotizando estas nuevas generaciones, los administran las AFORE, las administradoras de fondos para el retiro. Entonces salen o nacen nuevos organismos, la CONSAR, las AFORE, las CIEFORE, los organismos que invierten o se encargan de invertir esos ahorros de los trabajadores para generar rendimientos. Y en aquel tiempo eran 20 AFORE, actualmente son 10 AFORE, que de hecho ese es otro de los cambios que les voy a platicar, que también se dio, no se dio con la reforma de 2020, se dio de hecho a fines de 2021, surtiendo efectos a partir de este año, 2022. Entonces se conjuntaron una serie de cambios, entre ellos este del que vamos a platicar, pero todo enmarcado en este gran tema o uno de los grandes temas de la seguridad social que se llama pensiones. Entonces, ya desde 97 se anticipaban algunos cambios o tendencias, no solo locales, sino mundiales, sobre un envejecimiento poblacional, que eso, bueno, pues todos vamos hacia allá, a todos va a llegar el momento de cumplir años de envejecer, y en función de la edad, que es uno de los requisitos, como ahorita lo vamos a ver, para acceder a una pensión, eh, más otros requisitos que ahorita los mencionaremos, de semanas de cotización, etcétera. Entonces, se dieron cuenta los diputados, los legisladores de ese entonces y otros estudiosos en la materia, contadores, actuarios, economistas, que era necesaria una reforma en esta materia, porque si no, eh, el esquema de pensiones que se tenía hasta esa fecha era insostenible con el tiempo por varias razones, y una de ellas esta que les comento: un envejecimiento poblacional y no correspondido con una tasa de natalidad más o menos de la tendencia que había a 30 o 40 años antes, ¿no? O sea, por allá de los 1950, 60, 70. Entonces, desde los 80s, 90s ya se estaba eh, viendo esa tendencia al envejecimiento y una población que, si bien es cierto, se incorporaba al mercado laboral, al mercado productivo, pues no iba a alcanzar para financiar lo que se conocía como bono generacional, es decir, la población económicamente activa, los jóvenes que se incorporaban al mercado laboral formal, porque hay otra estadística que es el mercado laboral informal, que pues eso no cotiza al Seguro Social, no contribuye de manera directa para el financiamiento del gasto público. Entonces se incorporaba el formal para aportar a la seguridad social y a ese esquema de pensiones de todos aportamos para la pensión de todos, ¿no? Un esquema que se llamaba de beneficio definido, o se llama de beneficio definido. Entonces, en aquel tiempo dijeron, tenemos que hacer un cambio, porque si no, esto es insostenible con el tiempo. De no haberlo hecho, pues era una bomba de tiempo que crecía. Dieron un gran respiro con aquella reforma del 97, y ahora los responsables para el financiamiento de las pensiones somos todos y cada uno de nosotros, los que ya cotizan o empezaron a cotizar a partir del segundo semestre de 97. Hasta antes, o los que cotizaron todavía con ley anterior, la pensión está garantizada por el Estado. Entonces, imagínense las personas que tendían o tendemos a envejecer, que se pensionaban a los 60 o 65 por cesantía y o vejez. Y otro ingrediente, no solo eso, sino que las personas pues ya tendemos a vivir más. Ya desde aquella fecha, hace 25 años, ya se reconocía un efecto de que las personas no se pensionaban a los 60 o a partir de los 60 y o empezamos a vivir más años. Entonces, ese doble efecto, entre otras razones, eh, estoy viendo aquí sus preguntas, respuestas, dice, no tengo audio, por favor, ¿me pueden ayudar? Probablemente sea alguna cuestión del ajuste de su equipo. Si alguien más tiene algún problema con el audio, nada más que lo reporte, y si no, probablemente sea alguna cuestión nada más del equipo de la persona que puso aquí
la duda. Entonces, ya esa tendencia estaba muy marcada y se tenía que hacer algo. La reforma de aquel entonces, ya desde hace 25 años, se hacían análisis y algunas proyecciones y decían no va a alcanzar. Los requisitos que están poniendo no son suficientes. El ahorro, si bien es cierto, es fundamental para cualquier sistema de pensiones, no solo en México, en el mundo. Sentar sobre esa base un esquema pensionario no va a ser suficiente. Por eso es que 25 años después, en el 2020, fue necesaria otra reforma que modificara o ajustara la de hace 25 años y en ese contexto se enmarca el incremento de la cuota patronal que vamos a vivir a partir de 2023 y hasta 2030. Entonces, era tan insuficiente que, pues 25 años después, se confirmó lo que ya se había comentado en el 97, de que la reforma pues no iba a alcanzar, de que había que hacer otro tipo de propuestas, que de hecho se hicieron ahora con esta reforma que les platico, y que ahorita les voy a comentar algunos otros efectos. Entonces, requisitos, así nada más para mencionarles lo de ley anterior, ley nueva. La edad es uno de ellos, sigue siendo uno de ellos, de los 60 a los 64 por cesantía y vejez, y a partir de los 65 por vejez. Así está considerado tanto en la ley anterior como en la ley nueva. Requisitos, aquí sí cambian. Con la ley anterior, cuando menos 500 semanas de cotización, ya estar dado de baja en el Seguro Social, estar en conservación de derechos, que eso significa de las semanas de cotización que tengamos, la cuarta parte, ese es el periodo de gracia en el que tenemos para ejercer nuestro derecho a pensión. Pasado ese tiempo, no es que ya se acabe, o que se extinga el derecho, que prescriba, no. Es imprescriptible el derecho para solicitar la pensión. Pero sí hay que estar o reactivar. Si ya se está fuera de conservación de derechos, hay que reactivarse para tender ese puente y poder tener uno de los requisitos muy importantes para pensionarse con la ley anterior. Con la ley nueva, la del segundo semestre de 97, había un requisito de 1,250 semanas de cotización. 500 son más o menos 10 años. 1,250 son 25 años. O sea, 25 años justo cuando se dio la reforma. O sea, esta reforma de la que se enmarca el incremento de las cuotas era tan necesaria que, de no haber sucedido, muchas personas se hubieran quedado sin uno de los requisitos que se necesitan para poderse pensionar con la ley nueva, que eran las 1,250 semanas, continuas o interrumpidas, ¿eh? Eso era indistinto. Entonces, reunir 25 años de cotización formalmente reconocido, muy poquitos lo iban a alcanzar. Entonces, recortan ese requisito de 1,250 a 750 semanas, con incrementos graduales cada año de 25 semanas hasta llegar a 1,000 para alcanzar una mejor pensión mínima garantizada, que ese es otro de los cambios que hubo. Entonces, ya recortar 10 años en uno de los requisitos para pensionarse, pues evidentemente el panorama pinta distinto en cuanto a que el universo o la población objetivo para pensionarse ya es mayor, no es la que se hubiera alcanzado una pensión con los requisitos del 97, ¿no? Entonces, 750 semanas, igual la baja en el Seguro Social, no hay un requisito de conservación de derechos. Entonces, ese fue uno de los grandes cambios que hubo con esta ley. El otro es el incremento, y ahorita lo vamos a ver. El otro también es la reducción en las comisiones que cobran las AFORE, y también la inversión en las AFORES generacionales, que eso ya se había dado hace algún tiempo. Entonces, son varios cambios los que convergen con el incremento de la cuota a cesantía y vejez. No es el único que debemos tener en el radar. Sí es parte de, pero no es el único. ¿Y por qué razón se dio ese incremento? Ahorita lo vamos a ir explicando. En el caso de ley 73, decía de 60 a 64 años es por cesantía, y a partir de los 65 por vejez, donde estos porcentajes que ven ahí en la pantalla es la densidad de cotización, ¿eh? Es decir, se llega o se alcanza la pensión máxima en cuanto a porcentaje con el régimen anterior
a partir de que ya se tiene, o se considera el estado de vejez. Pero no es que sea un porcentaje que vaya en función directa con el salario que percibe el trabajador antes de pensionarse. Eso lo vamos a ver ahorita. Se llama, ese porcentaje es tasa de retorno o tasa de reemplazo, que de hecho uno de los efectos que pretende ese incremento de la cuota patronal en el seguro de cesantía y vejez es que esa tasa de retorno o tasa de reemplazo, cuando se pensionen las personas, sea mejor, sea más atractiva, y ahorita lo vamos a explicar. Entonces, estos son porcentajes de referencia en cuanto a densidad de cotización, es decir, alguien que se pensiona a los 60 años, que es la edad mínima para pensionarse, tiene una densidad del 75, todavía no alcanza el 100, que es a la vejez. Si va recorriendo la edad para pensionarse, tendrá un mejor porcentaje y evidentemente también una mejor pensión, pero combinada con otros factores de semanas de cotización, de salario base de cotización promedio de los últimos 5 años, que es lo que ven aquí al calce. En régimen 73 no se deben perder de vista dos elementos: semanas cotizadas reconocidas en el Seguro Social y el promedio salarial de los últimos 5 años previos a la edad en la que se vaya a pensionar. Algunos toman como punto de referencia los 55, porque dicen 55 a 60, hasta ahí, y ahí bajan la cortina y ya tramitan la pensión. Hay quien lo proyecta a los 62, 63, hay quien a lo mejor dice a los 65, hay quien a lo mejor llega a los 70 años y dice yo todavía no me quiero pensionar. Esa es decisión de cada uno de nosotros y tiene que evaluar muchos elementos, no solo la parte monetaria, ¿eh? Hay otros elementos que se deben tomar en cuenta. Así, de manera gráfica, lo que les acabo de explicar, eh, qué requisitos se necesitan para un régimen, el anterior o ley 73 que se le conoce, o régimen nuevo, ley 97. Ahí todavía verán, eran aquellas 1,250 semanas de cotización que, repito, pocos iban a alcanzar. Hay otros elementos que se toman en cuenta para la asignación de la pensión, sobre todo en régimen 73, que aquí los ven, dependiendo de la situación en la que cada quien llegue al momento de tramitar la pensión, si está casado, no está casado, hace vida en común con alguien o no, tiene hijos con estas características, le van a dar un incremento a esa pensión, y que al final pues sí va a redundar en un monto a recibir diferente. Y aquí nada más les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se calcula una pensión por vejez en la ley anterior, en la ley nueva, con elementos distintos con base en los requisitos que acabamos de ver. Entonces, alguien que en promedio tiene un salario base de cotización de 1,325 pesos casi, con 1,820 semanas de cotización, que son 37, 38 años de trabajo reconocido en el Seguro Social, está casado o casada, va a recibir al mes una pensión de casi 39,000 pesos. Y esos 39,000 pesos, dicho sea de paso, estarán exentos del pago del ISR, porque en términos de la ley del impuesto sobre la renta, las pensiones que se otorguen hasta 15 veces la UMA, que son como 43,000 pesos, no pagan ISR. Sí, hay pensiones que serán mayores a estas, no son la generalidad, pero pensiones mayores a 43,000 pesos, por el excedente se paga o se le retiene al pensionado una cantidad por ISR en términos de la tarifa del 193, 196 de la ley de renta. A esto me refiero con el porcentaje que es distinto a la densidad de cotización, me refiero a la tasa de retorno o tasa de reemplazo, que de hecho, cuando presentaron la reforma, que ahorita les voy a dar la referencia del diario oficial para que ustedes también consulten o puedan verificar todo esto que les digo, o quieran estudiar un poquito más el tema, lo presentó en aquel entonces el secretario de Hacienda, señalando que con esa reforma y todos estos cambios que les comento, el de la reducción en semanas de cotización, el incremento en la tasa patronal, en el porcentaje patronal para cesantía y vejez, la disminución en el cobro de las comisiones de las AFORE y también el incremento en la pensión mínima garantizada, todo eso, toda esa combinación, si la mezclamos,
redundaría o redundará, esa es la proyección o la expectativa, en una mejor tasa de retorno. ¿Cómo se calcula esa tasa de retorno? Es un porcentaje y es relativamente sencillo de obtener. Es el ingreso que recibe la persona como pensionado, ya una vez que cumple requisitos, ya le dan el dictamen de pensión, la resolución, ya cobra, no la primera mensualidad, porque generalmente es un cobro muy alto, porque trae retroactivos y trae fondos de la Afore, etcétera, sino ya la segunda, tercera, cuarta mensualidad, que ya es el importe que va a recibir. Ese ingreso comparado con el último ingreso que recibía de manera nominal como asalariado, como trabajador, de tal suerte que si alguien ganaba 40,000 pesos, se pensiona con 40,000, que esa es como la aspiración que todos deberíamos tener, cuando menos igualar o pretender llegar a ese nivel de ingresos, la tasa de retorno de reemplazo es del 100%, ¿no? Ganaba como asalariado 100, me van a pagar como pensionado 40,000 pesos, es el 100%. Pero les comento, y aquí están los porcentajes, esa tasa de retorno, en el caso de México, cae mucho, cae en un 65%. Es decir, que una persona, en promedio, no quiero decir que sean todos los casos, gana 65% menos de lo que ganaba como trabajador en activo. Entonces, si alguien ganaba 40 y se pensiona con 20, es el 50%, ¿no? Esa es la tasa de retorno. En el caso de México es el 35,6. Y aquí nada más mencionarles dos tasas de retorno, vamos a ponerle así. Uno, la tasa de retorno normalita, nominal, esta que les comento, y la otra, la efectiva. La efectiva es considerando impuestos. Hace unos días me consultaba una persona, me dice, oye, es que ya con el cálculo la apoyé en hacer los cálculos para su pensión y demás, y me decía, oye, pues no me va a ir tan mal, ¿por qué voy a ganar un poquito más ya como pensión, como pensionado? Digo, bueno, es que el nivel de ingresos que tienes o el que te van a pagar ya como pensionado, pues no vas a pagar ISR o vas a pagar sobre un excedente mínimo, ¿no? Sobre una base gravable mínima. Y actualmente, o bueno, cuando tú trabajabas como asalariado, por el nivel de ingresos que tú tenías, pues pagabas dependiendo del rango en el que te ubicaras en la tarifa y una tasa que a lo mejor era del 30, 35%, qué sé yo. Entonces, si ya lo comparas ahora con tu ingreso como pensionado, sí hay una parte muy importante exenta, ¿no? Del ISR. Entonces, hay dos tasas, ¿eh? La tasa de efectiva nominal y la tasa de retorno efectiva ya es considerando impuestos. Pero vean si nos comparamos con otros países, ¿no? En otros es arriba del 40, próximos al 50, en algunos es arriba del 50, arriba del 100% sería lo ideal, ¿no? Que nos pensionáramos con más del 100%. Puede ser, ¿eh? O sea, tampoco digo que no se pueda, si alguien gana 30,000 pesos, que se pensione con un ingreso como pensionado de 35, 40,000 pesos. ¿Se puede? Sí se puede. Hay que ver los mecanismos legales, o sea, legítimos, legales, que están en el marco jurídico mexicano para que así sea, pero se tienen que combinar varios factores. Tampoco quiero que se vayan con esa información de que todos van a alcanzar una pensión de más del salario con el que actualmente cotizan o con el que van a cotizar cuando cumplan 60 años. Entonces, ahorita que les proyecte la tablita de las tasas de aportación, actualmente la tasa de aportación que para llegar a estas tasas de retorno de reemplazo es del 6,5%. Es decir, lo que se aporta, lo que aportan los patrones, las empresas, más los trabajadores, más el Estado, para financiar esos recursos que los ven reflejados los trabajadores ahora en las Afore. El porcentaje de aportación o la tasa de aportación, así se le llama, es del 6,5%. Con la reforma, el incremento que nos reúne en estos minutos es eh, que va a incrementar al 15%, ¿no? Del 6,5 al 15%. Que ese es un indicador muy importante en cualquier esquema de pensiones en el mundo, la tasa de aportación. ¿Cuánto nosotros aportamos para el retiro? ¿No? Ahorita vamos a llegar para allá. ¿Cómo se ve una pensión
por cesantía o vejez en la ley actual, ahí cambia el procedimiento, sí importan las semanas de cotización, pero ya se traducen diferente. En la ley del 73 es como una bonificación, ¿no? O sea, arriba de 500 semanas, según el procedimiento de cálculo, se da una bonificación, ¿no? Por cada semana extra a las 500. Aquí, con la reforma que hubo en 2020, a cada semana de cotización adicional, no es que haya una bonificación, sino que la pensión mínima garantizada podrá mejorar. Antes era salario mínimo, ¿eh? Y nada más, independientemente del número de semanas. Ahora no. Si la persona tiene más horas de vuelo, más historia laboral, déjenme llamarlo así, podrá aspirar a una pensión mínima garantizada de mayor importe, de mayor cuantía. Y también se traducen las semanas de cotización en ahorro, en lo que cada uno de nosotros vemos en el estado de cuenta de la Afore. Quitando Infonavit, Infonavit es parte de la seguridad social vista integralmente en el país, pero no son recursos que se destinen para una pensión o para el retiro de la persona, del trabajador. Son recursos para ejercer un crédito de vivienda. Cuando se estaba analizando la reforma de la que les comento, alguien decía, es que la tasa de aportación es del 6.5, más el 5% de Infonavit, porque muchas personas no ejercen su crédito de vivienda, ya es una tasa del 11.5. Eso no era correcto, no era preciso. Sí es una realidad que muchos trabajadores no llegan a ejercer su crédito de vivienda, pero esos recursos no son pensión. O sea, los recupera la persona, pero no forman parte de la suma asegurada, ¿no? Que a esa cantidad, el saldo que está en la Afore, ya sea que se tramite con una aseguradora o con la propia Afore, para que se haga el cálculo de una renta vitalicia o retiros programados, es decir, al pago mensual de la Afore. Pero son recursos finitos, ¿eh? Cada uno llévese de tarea, por favor, revisen el saldo que tienen en la cuenta del Afore. Si son ley nueva, esa es la cantidad que se va a tomar en cuenta como la suma asegurada. De manera que la expectativa de vida o el cálculo que se haga para asignar ya la pensión mensual irá en función de eso. Aquí, con un cálculo que se hizo con una persona que tiene poco más de 2 millones de pesos en la Afore, le correspondería una pensión de poquito más de 16,000 pesos, ¿no? Pero teniendo ese ahorro en la cuenta de la Afore. Y aquí está un esqueleto de cómo se ve un estado de cuenta de la Afore, de la marca que ustedes quieran. Les decía hace ratito, son 10, un 10 Afore, pero todas traen esto, ¿eh? O sea, van sumando recursos de 92, 97, si es que les tocó esa época, retiro, cesantía, vejez. Aquí ven la tasa de aportación, patrón 2% retiro, el 3.15% de cesantía y vejez es lo que aportan los patrones actualmente. Y ese es el porcentaje que va a cambiar a partir de 2023. Los trabajadores aportamos el 1.125 y el Estado 0.225. Ya vamos a ver cómo va a ser ese incremento. No va a ser parejo para todos, ¿eh? Va en función del salario base de cotización que tengan los trabajadores. Entonces, por ahí va. Pero ahí está la tasa de aportación. Una cuota social que aporta el Estado, el patrón aporta para la vivienda, si hay aportaciones o ahorro voluntario, ya sea por parte del trabajador o que la empresa aporte algo, ahí está. Entonces, aquí nada más voy a ponerle pausa a la presentación para proyectarles cómo van a ser esos cambios de cesantía. Y aquí está la tablita. Y antes de entrar a la tablita, nada más voy a compartirles, perdón, voy a leer algunas preguntas que hubieran llegado, alguna parte del audio. Comenta Jesús, audio muy bajo, favor de corregir, nada más si pueden confirmar si ya se escucha mejor el material, cómo puedo saber qué ley me corresponde para pensionarme y cómo afecta la modalidad 40 con estos cambios en la ley, ¿de acuerdo? En la parte de cómo saber qué ley me corresponde para pensionarme, les doy un tip muy, muy sencillito. Busquen o llévense de tarea
localizar su número de seguridad social. Pueden ver un recibo de nóminas, un estado de cuenta del Afore, su reporte de semanas cotizadas y vean el número de seguridad social. Deben ser 11 dígitos. El último dígito es el verificador, pero los dígitos que les van a ayudar para saber en qué régimen se encuentran son los 4 primeros. De hecho, el segundo par de dígitos, es decir, el dígito 3 y 4. El primer par de dígitos es una clave que asigna el Seguro Social porque esa fue la subdelegación en la que un patrón los inscribió hace mucho tiempo, ¿no? Cuando fue su primer trabajo formal, o a lo mejor cuando iniciaron con el seguro facultativo, pero ese facultativo no tiene o no tenía características de cotización como trabajador, es un régimen distinto. Entonces, esa clave pues va a depender. Si alguien a lo mejor lo dieron de alta en Tijuana, pues traerá la clave de la subdelegación de allá. Si lo dieron de alta en Querétaro, pues la subdelegación de allá. En alguna de las subdelegaciones de Ciudad de México, esa será la clave. O a lo mejor en Colima, o en Nuevo León, o en Mérida. Esos 2 primeros dígitos es la clave de la subdelegación. El segundo par de dígitos, ese no lo pierdan de vista. Eso les va a ayudar a identificar si son ley anterior o ley nueva. Entonces, si alguien tiene en ese segundo par de dígitos 80, por ejemplo, es que empezó a cotizar en 1980. O a lo mejor alguien tiene 00, empezó a cotizar en el 2000, ya son ley nueva. Si alguien tiene 96, es ley anterior. Recordemos, el parteaguas fue primer semestre de 97. Los que cotizaron hasta el 30 de junio de 97 son ley anterior. A partir del 1 de julio 97, o sea, segundo semestre, ya son ley nueva. A lo mejor alguien tiene 97 en ese segundo par de dígitos. Ese 97 no dice el mes. El tercer par de dígitos es el año de nacimiento de cada uno de nosotros. Ahora quien tenga 75, 60, etcétera, es año de nacimiento, pero ese no nos sirve para el mes. Ahí habría que consultar otros documentos, como el reporte de semanas cotizadas. A lo mejor el segundo par de dígitos es 97 y la pregunta es, ¿y en qué mes? Si se acuerdan o tienen su aviso de alta, que los dio el patrón, pues se darán cuenta, porque ahí viene día, mes y año, ¿no? Pero si no lo tienen, revisen su reporte de semanas cotizadas, que lo descargan de manera gratuita desde el portal del Seguro Social y ahí trae su historia laboral y busquen el primer empleo en el que los dieron de alta. A lo mejor trae 1 de febrero del 97, ya son ley anterior. A lo mejor trae 1 de octubre del 97, ya son ley nueva. Entonces, les doy ese tip y así pueden saber. Pregunta aquí, ¿cómo afecta la modalidad 40 con estos cambios en la ley del Seguro Social? La modalidad 40 es un régimen especial para cotizar en el Seguro Social y sirve precisamente para sumar semanas de cotización. ¿A quién aplica? A quien se quedó sin un empleo formal, es decir, no tiene una relación de trabajo con un patrón, persona física o moral. Permítanme. No tiene una relación laboral, deja de cotizar y dice, bueno, no quiero perder la cuenta o el marcador de mis semanas de cotización, quiero seguir sumando semanas de cotización. Le conviene la modalidad 40 porque puede seguir sumando semanas de cotización, no desaparece con estos cambios. Se va a incrementar un poquito, sí, también la parte de cesantía y vejez, porque se paga un porcentaje de la modalidad 40, no se pagan todas las ramas de seguro, pero también tendrá una incidencia a partir del siguiente año esta modalidad, pero con eso esos cambios afectarían. Y nada más déjenme, son las preguntas que han llegado hasta ahorita, modalidad 40, no, aquí hay otra, perdón. Dice, ¿es más recomendable cotizar los últimos años contratando el seguro social o estar cotizando por medio de un trabajo? Depende, si está en una relación laboral con un patrón y está cotizando con los topes, pues no tendría por qué buscar otra opción, o sea, ya no puede cotizar más, ¿no? O sea, está cotizando con el máximo. Si deja de tener una relación laboral, entonces sí,
le puede aplicar la modalidad 40, irse a cotizar con el máximo legal y eso puede redundar en una mejor opción, ¿no? Tengo derecho al incremento del 15 adicional a mi pensión. Si mi esposa también tiene una pensión del IMSS ya otorgada, sí. Son pensiones independientes. Cada uno va a recibir la pensión por haber reunido requisitos y ejercer ese derecho, y cada uno, si los dos fueron cotizantes del Seguro Social, recibirán esa asignación familiar por estar casados o ser vida en común, y le tendrán que reconocer esa característica, de que digo, tendrán que llevar el acta de matrimonio, o si no están casados, pues comprobar que hacen vida en común, y sí les asignarán, a cada uno de ellos porcentaje adicional. ¿Cómo se pueden obtener los recibos mensuales del pago de los jubilados del IMSS? El alta no funciona. Yendo directamente a la subdelegación del seguro y solicitándolos, ahí les van a dar los, los recibos, pero esa solicitud de la persona. Los que somos régimen de transición corremos riesgo de que algún día limiten nuestros derechos de pensionados con la ley. No, lo han querido hacer con algunos cambios, ahora que surgió la UMA, por ejemplo, lo quisieron hacer, y los primeros que han reaccionado son los funcionarios del Seguro Social, concretamente el director en turno, sale y aclara, porque hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia donde tanto a ley anterior como ley nueva pretenden topar a 15 o 10 veces el salario mínimo las pensiones, pero eso no ha prosperado, no va a prosperar, entonces no veo ninguna afectación por ese lado. Con la actualización del porcentaje, suba a las actualizaciones, así es otro de los, bueno, son del parte de los comentarios finales que les quiero hacer. En este momento, los porcentajes que se pagan son los que conocemos, y de aquí a diciembre, las cuotas de diciembre que se van a pagar en enero son con el SUA que conocemos, a menos que de aquí a esa fecha haya algún cambio que no se ve, no se prevé. Pero ya para el pago de enero 2023, que se va a pagar en febrero 2023, el Seguro Social seguramente pondrá en su portal la actualización de la versión del SUA para que descarguemos lo que conocemos como el parche, y eh, actualicemos la versión del SUA y ya traiga estos cambios que les voy a explicar aquí. Pero, de momento es el SUA que conocemos. Es verdad que las personas que cotizan por primera vez a partir de la reforma de 2020 ya no tienen derecho a pensión. No, eso es incorrecto. Esa creencia existía hasta antes de la reforma, pero por esto que les explico, no porque no tuvieran derecho a la pensión, ese derecho lo tienen. La otra realidad, y es quienes han dado esa información, que sí se ha regado, así en, ahora dicen se ha viralizado, es porque no iban a reunir uno de los requisitos que era semanas de cotización, debían tener 1,250. Entonces, pero aún así, no teniendo las 1,250, podían pensionarse con otros requisitos, ¿no? Y la pensión iba a ser distinta, pero no es tanto que no tuvieran el derecho lo tienen, no iban a cumplir un requisito, y por eso es que se dio, o entre otras razones, se dio ese cambio en 2020, que recortaron de 1,250 a 750, ¿no? ¿En cuánto está la UMA? 96.22 es el valor de la UMA actualmente. Dice aquí en la tabla de Excel que está presentando en la segunda línea de 1.1 sería en valores hoy salario mínimo. No, va en veces UMA, parte de salario mínimo, porque lo comenté aquí, UMA 92 por es último importe es menor. Parte de salario mínimo porque esa es la base mínima para cotizar en el Seguro Social. No se puede cotizar con un salario que sea menor al mínimo. Y ya después los rangos en los que va incrementando el porcentaje se miden en veces la UMA. Así está la disposición de la ley, no es algo que yo lo haya modificado. Entonces van en rangos de UMA, por eso es que se los comparto así.
Puedo cotizar en modalidad 40 a partir de los 60 años de edad, sí, si cumple los requisitos, ¿eh? Es decir, para aspirar a modalidad 40, uno de los requisitos es que se tengan menos de 5 años de no cotizar desde la última baja. Entonces, si ya pasaron más de esos 5 años, aún teniendo 60, pues ya no podría cotizar, pero suponiendo alguien que se queda sin trabajo a los 60 años, pero tiene eh, semanas de cotización, está en conservación de derechos, se inscribe una vez que lo dan de baja, cotiza medio año, 1 año, 2 años en modalidad 40, o sea, no hay una limitante en cuanto a edad para entrar a la modalidad 40. Sí hay en cuanto a la parte de cotización. Entonces, aquí les muestro, con esto estaría cerrando la presentación y dar espacio a más preguntas. Va en función de eso, el incremento. Si se dan cuenta, quien cotiza con salario mínimo, pues no va a sufrir incremento, el patrón va a aportar lo mismo. Pero si los salarios base de cotización están en esos rangos, vean el porcentaje que estará incrementando. Aquí, 2023, estos van a ser los porcentajes de incremento en función de los salarios base de cotización con los que estén cotizando los trabajadores en las empresas. Es decir, de 4.01 veces la UMA en adelante, el porcentaje máximo para quien gane 25 veces la UMA, 5 veces la UMA, etcétera, será de 4.241. Ya no va a haber un porcentaje mayor en 2023 que ese. Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer las empresas o ya están haciendo? Es ver los niveles salariales con los que pagan sus cuotas los trabajadores y aplicar estos porcentajes o este incremento. Más o menos va a incrementar un punto porcentual de 23 a 24, 24 a 25, así hasta el 30, para alcanzar el 15%, ¿no? Entonces, ese es el punto o los temas que queríamos comentarles esta tarde. Eh, o sea, el incremento ya lo vimos, es ese, pero ponerlo en contexto. ¿Por qué se dio? ¿Para qué se dio? ¿A quiénes les aplica? ¿Cómo se va a ver impactado esto en las finanzas de las empresas? Que ya vimos, es un incremento directo en los gastos, en la carga social, lo que conocemos como carga social, y los trabajadores cómo lo van a ver reflejado en los recursos que se van a ir depositando, que se van a depositar cada bimestre en la cuenta de la Afore. ¿Con qué objetivo? Que una vez que reúnan los requisitos para pensionarse, la tasa de retorno de la que platicamos hace ratito, pues sea más atractiva, ¿no? De la que era hasta antes de la reforma, que ya vimos, no fue el único eh, cambio que se hizo, también a los porcentajes que se están pagando en las Afore, ese sí es a partir de esta fecha, y también la pensión mínima garantizada, o sea, esos son los cambios que hubo y en ese contexto está el incremento de las cuotas, ¿eh? Entonces, dejen ver aquí si alguien más tiene alguna pregunta. En promedio el incremento es de un 3.8%, ¿es correcto? No, es de un punto porcentual más o menos, ¿eh? Más o menos, cada año. Entonces, eso no quiere decir que de lo que pagan actualmente, porque me preguntaban algunos clientes, oye, entonces de lo que pago actualmente de cesantía y vejez, le aplico el 1% y ese va a ser el incremento. No es así tan sencillo. Habría que hacer esos análisis, con qué rangos salariales pagan. La plantilla va a incrementar el año que entra o no incrementa, o se disminuye, o va a haber incremento salarial para el siguiente año. Todo eso las empresas ya lo están o lo deberían estar proyectando, y en función de eso, incremento de plantilla, ajuste en tabuladores, revisión de contratos colectivos, cuánto va a incrementar, eh, todo eso tendrá un impacto, ¿eh? Pero no es así aplicar el 1%, ya vimos que va por rangos. Si son empresas que los salarios base de cotización están por arriba de 4.1 veces la UMA, pues sí pueden aplicar el porcentaje directo, ¿no? Pero va por ahí, ¿eh? Hay que hacer algunos otros cálculos. Entonces, pues esa sería por mi parte la exposición. Nada más dejen ver si hay más preguntas. Aquí hay algunas. ¿Eh? Por ejemplo, si yo obtuve mi número de seguridad social por seguro facultativo, la explicación del segundo par de números
no aplicaría. No, sí aplica, habría que ver, o sea, si es seguro facultativo del 96, 95, aquí lo que habría que ver es en qué momento la persona fue ya trabajador de un patrón. En ese momento comienza la historia de semanas cotizadas, de aportaciones. El número de seguridad social no va a cambiar, pero sí va a cambiar el régimen. Antes era seguro facultativo y ahora ya va a ser régimen 10. El régimen 10 es asalariado, ¿no? Entonces, puede tener 96 como seguro facultativo, no cambió, a lo mejor así estuvo 96, 97, y lo dieron de alta en 97, en enero. Entonces, aunque lo dieron de alta en enero de 97, el dígito trae 96 y el historial empieza desde que ya fue régimen 10, ya fue trabajador de una empresa, ¿no? Tengo problemas con la CURP y no he podido solucionarlo. ¿Cómo puedo ver mis semanas cotizadas? Una puede ir a la subdelegación y solicitar su reporte así directo y se lo dan la impresión, pero el tema de la CURP sí lo tiene que arreglar. O sea, esa parte no la deje de lado. Su mamá trabajó en el IMSS 10 años. ¿Cómo puedo recuperar su número de seguridad social? ¿Hay alguna parte en la página del IMSS que me deje recuperarlo y ver sus semanas? Sí, en la consulta de semanas cotizadas ingresa los datos y le dan el reporte. Los pensionados pueden invertir aún en Afores, sí, como medio de inversión, de ahorro, abrir una cuenta y ahorrar ahí. Tendrían que evaluar qué pretenden o a qué aspiran, qué rendimientos y si la Afore es lo que más les conviene. Puede solicitar cambio de pensión de invalidez por enfermedad general cuando cumpla los 60 años por cesantía. Este es todo un tema, ¿eh? El Seguro Social eh, no acepta tanto eso, que alguien que pensionado por invalidez solicite también la pensión por cesantía, cuando son o una y otra se financian con fondos distintos. Sí se puede, o sea, sí hay los medios legales porque son financiamientos distintos y orígenes distintos aparte, ¿eh? Los hará en automático el SUA, ¿es correcto? Sí, los cálculos de los incrementos ya van a ser en automático. ¿Qué tipos de bono devuelve la Afore una vez que se autoriza mi pensión a los 60? Hay una parte, la parte de retiro, esa la asignan directo y son recursos que se entregan en una sola exhibición. El 5 de ahorro de la vivienda se puede recuperar antes de los 65. Si ya está pensionada la persona, sí, o sea, si se pensionó a los 60, a lo mejor no ejerció su derecho de vivienda, sí, sí lo puede tramitar. No pudo entrar a las 5, enviarán un video para repasar o bien tendrán programado algún curso. De esto pues ya les comentará ahorita Rubén. Son todas las preguntas que han llegado. Una acaba de llegar ahorita. Tengo varios rangos de sueldo. ¿Se aplicará cada porcentaje diferente a cada trabajador? Es correcto. En caso de tener modalidad 40 y me dan de baja en el seguro, ¿puede mi pareja o hijo tenerme como beneficiaria para seguir teniendo derechos en temas de salud? Sí, sí es correcto, lo complementa. O sea, con modalidad 40 eh, suma semanas y como beneficiario tiene acceso a servicios de salud. Un trabajador gana de más de 4 UMAS, se toma el 11.875. Sí, el 11.875 hasta 2030, ¿eh? Por eso les presenté la tablita en 2023, perdón, es un porcentaje distinto, ¿eh? Este 11.875 es hasta 2030, ¿eh? Con el procedimiento de régimen 40 se puede tener atención del IMSS, si no es, puede ver cómo se puede tener. No hay atención médica, en modalidad 40. Podría comprar otro seguro, del IMSS también, seguro de salud para la familia, como trabajador independiente. En mi estado de cuenta sigue llegando con saldo 97 y me pensionaron por invalidez en 99. No lo podré recuperar, sí, digo, habría que solicitarlo y exhibir la documentación que le pide el seguro, ¿no? Vive en Estados Unidos y me pide que le ayude a cotizar en la modalidad 40. Podría arreglar su situación por él. Si cumple los requisitos para inscribirse en la modalidad 40, sí, no hay ninguna limitante. 250 semanas cotizadas, puede ingresar a la modalidad 40. Sí, el ingreso a la modalidad 40 o la inscripción no depende del número de semanas, sino del tiempo que haya transcurrido desde que lo dieron de baja
hasta que se inscriba. Si ya pasaron más de 5 años, ya no se podría inscribir. Se puede cotizar modalidad 40 a los 50, lo platicamos hace ratito, no depende de la edad ni del número de semanas, ¿no? Estoy de alta con 2 patrones, me conviene cotizar para la pensión, pues está recibiendo dos aportaciones a la Afore, entonces eso es muy bueno porque si es régimen 97, pues el saldo de la cuenta va a incrementar, ¿no? Por esa doble cotización. 55 años y estoy pensionado, leo estas últimas dos y con eso cerramos, ¿no? En el IMSS por COVID, cuando tenga 60 años puedo solicitar mi pensión por cesantía y vejez, sí, similar a la que platicamos hace ratito, sí aplican, ¿eh? Al IMSS le causa un poquito de conflicto, pero son pensiones que se originan de naturaleza distinta, ¿eh? Si la Afore se equivoca en la duplicidad de número ante el IMSS, ya me unificó, ¿qué tiempo tarda la Afore en unificarlo? Es relativamente rápido, ¿eh? Si ya lo hizo el Seguro Social, que finalmente es de donde parte, es la fuente, yendo a la Afore, entregando los documentos, no más de una semana, ¿eh? Ya lo tienen. Entonces, por parte mía, Rubén, sería todo, se leyeron prácticamente todas las preguntas y sería el tema de hoy. Ok, contador, agradecemos mucho la ponencia. Estamos muy contentos de que nos haya acompañado hoy. ¿Algún comentario final para cerrar esta conversación con nuestra audiencia? ¿Alguna recomendación final para las empresas? Nada más, algo muy rápido de cara a lo que viene, fechas que tengan que estar pendientes o alguna recomendación final. Sí, que en los presupuestos que elaboren o que estén si ya los elaboraron, que tengan contemplada esta parte del incremento. Si no los han hecho, que tomen en cuenta que no son porcentajes que se asignen de forma directa, tendrán que ver los rangos salariales con los que cotizan sus trabajadores, y la otra que va a ser un incremento gradual, no va a ser un porcentaje que se aplique año con año, y que eso evidentemente ya lo traerá la herramienta SUA, donde se calculan los pagos. A partir de enero hay que esperar un poquito para descargar la actualización y básicamente eso, ¿no? Ok, pues agradecemos al contador Miguel Ángel Silva Pedrosa, el que nos haya acompañado esta tarde. Tuvimos una muy buena participación y también agradecemos al Colegio de Contadores Públicos de México por esta colaboración con el contribuyente, y les pedimos a ustedes que estén pendientes de las siguientes transmisiones. Vamos a tener más conferencias, más webinars y algunos cursos también próximamente. Estarán pendientes a las redes sociales del contribuyente y también a nuestro newsletter El Fiscoanalista, donde están suscritos y donde reciben las actualizaciones y la información de estos cursos. Que tengan una muy buena tarde y les agradecemos su participación. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta luego. Hasta luego.